Bien, vamos a dar este pequeño video para mostrar a los estudiantes algunas de las partes complementarias respecto de la creación de modelos. Por ejemplo, respecto de los tipos de variables, ¿ya? Entonces, en los tipos de variables, nosotros tenemos lo siguiente. El primer tipo de variable que tenemos se llama stock, ¿sí? El stock. ¿Qué representa un stock? Es un tipo de elemento, ¿ya? Es un tipo de elemento que acumula, ¿sí? Que nos interesa a nosotros modelar acumulando cantidades, producción, inventarios, etc. ¿Ya? Todo lo que fluye hacia un stock se acumula, se va sumando pasivamente. Se le conoce al stock como un reservorio y puede tener algunos comportamientos asociados, por ejemplo, a distintos tipos de elementos que se utilizan en la industria. Por ejemplo, como una piscina, ¿no? Como un silo o una pila de cosas. Los stocks, como les decía hace un momento, van a acumular pasivamente las entradas menos las salidas. Es decir, un stock puede ser alimentado a través de un tipo de elemento que veremos dentro de un rato que se llama flujo, ¿sí? Y puede ser drenado a través de ese mismo tipo de elemento, pero que está conectado en sentido contrario, ¿ya? Cualquier tipo de elemento que caiga en el stock pierde su identidad individual, ¿ok? Se va mezclando en una masa no diferenciada, es decir, es como que juntemos en un reservorio el agua y vaya ingresando por litros, ¿no? Una vez que ingrese el litro número 30, no va a ser posible dividirlo o separarlo del litro número 31, se va a mezclar finalmente. Los stocks van a representar comportamientos, por ejemplo, como decíamos hace un rato, reservorios, ¿no? Piscinas, almacenes, silos de granos, etc. O de tipo de transporte, ¿no? Como por ejemplo cintas transportadoras, escaleras eléctricas, etc. También comportamientos de tipo cola, ¿no? Como las filas en un banco, las filas en una caja, ¿no? O la caja del supermercado, por ejemplo, donde se hace una fila, etc. O procesadores de cosas discretas de tipos hornos, ¿no? Imaginen ustedes un horno de panificación que va recibiendo los pedazos de masa, ¿no es cierto?, para ser horneados, ¿sí? Mientras están los elementos adentro, lo que sucede es que pierden su identidad y sufren una transformación. El otro tipo de variable se conoce como flujos. Un flujo es una variable dinámica cuyo valor varía en el tiempo. Siempre se mide en unidades referidas al tiempo. En el caso de los elementos anteriores de los stocks, hablamos por ejemplo de unidades producidas, ¿ya? Imaginen ustedes una industria, unidades producidas. Entonces son unidades producidas, 5.000 unidades producidas, 5.500 en el tiempo siguiente, 8.000 más adelante, 10.000, etc. Unidades producidas. En el caso de un flujo, quien alimenta el stock es un flujo. Entonces su unidad no puede ser unidades producidas, sino va a ser unidades producidas por unidad de tiempo. Representan una dinámica, un flujo. Y su trabajo, como dice la lámina, es llenar, es alimentar un stock o drenar o quitarle elementos. ¿Está bien? Hacia donde apunta la flecha indica la dirección del flujo positivo, ¿no? Y esta puede ser básicamente unidireccional y bidireccional teóricamente. En el simulador AnyLogic solamente trabajaremos con flujos unidireccionales. Cuando hablamos de unidireccional, por la representación quiere decir que el flujo se da en un solo sentido, pero es posible a través del mismo software hacer que agregue o quite elementos también. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando hablemos de los estados financieros en una empresa, un estado financiero va a ser alimentado por flujo de caja. ¿Está bien? Y los flujos de caja, si ustedes revisan, si ustedes repasan acerca de los flujos de caja, no siempre son positivos. Entonces, en algún momento pueden ser negativos. Eso se supone que es un elemento que aporta, ¿no? Pero en algún momento puede ser negativo. ¿Ok? Los flujos lo que hacen es convertir automáticamente unidades. Es decir, podemos tener un flujo de bujías de un tipo de pieza seguido o al costado de otro flujo de bielas, vamos a decir, y al costado de otro flujo de arandelas o de pistones, y varios flujos se van a conectar a un solo stock, ¿sí? Y ese stock va a ser, por ejemplo, motores.
Es decir, que vamos a asumir que ese stock motores simula o representa el proceso de ensamblado de piezas, ¿no? Entonces, por decirles, ¿no?, las unidades de las bujías irán en pares, ¿no? Pares por unidad de tiempo. Las bielas de repente van en unidades simplemente, ¿no? Bielas por unidad de tiempo. ¿Está bien? Entonces las unidades se van a convertir automáticamente gracias a los flujos. El tercer tipo de variable se denomina conversor, ¿ya? Y un conversor no es nada más que una variable común que tiene un propósito utilitario. Para que ustedes puedan identificar todo lo que signifique tasa, porcentaje, fracción, ¿no?, es un conversor. ¿Está bien? Ese es el concepto más claro, más básico, más directo de un conversor, ¿no? La tasa de crecimiento, eso es un conversor, ¿no? La tasa de producción, otro conversor. ¿Está bien? Sin embargo, esos conversores también los podemos especializar, ¿no?, en por lo menos 3 tipos en este simulador. ¿Qué cosas son? O variables dinámicas, o parámetros, o funciones de tabla. Los conversores lo que hacen es controlar el modelo, y normalmente, teóricamente, cuando se hace un análisis muy profundo del modelo, se les dice conversores porque lo que hacen es convertir entradas en salidas. Una variable dinámica, el primer subtipo de conversor, es una variable simple que le podemos modificar su valor utilizando funciones o fórmulas, ¿sí? O sea, normalmente o su valor es un número 0.5, 3, 18, etcétera, que representa algún tipo de variable, o por ejemplo es la raíz cuadrada de a por b, ¿sí? O es la función máximo o la función mínimo, etcétera, ¿sí? Así se comporta una variable dinámica, y como dice su valor, en el tiempo va a ir variando de acuerdo a la configuración que le hayamos dado. A diferencia de un parámetro, el parámetro es un tipo especial cuyo valor no se puede manipular directamente, o mejor dicho, automáticamente en el modelo, sino que vamos a manipularlo, mejor para que se entienda, de manera manual. Vamos a mover el valor utilizando experimentos. Entonces, cuando hablemos de experimentos, vamos a hablar de parámetros mejor que variables dinámicas. Y el tercer tipo es la función de tabla. Y una función de tabla es una función característica que nosotros encontramos dentro de un modelo. Por ejemplo, cómo se comporta el desgaste de una pieza en el tiempo. Eso es una función de tabla, ¿no? Si tenemos un tiempo de 0 a 5, digamos 0 a 5 segundos, ¿no?, el uso de una determinada herramienta en el segundo 1 tiene un valor, en el segundo 2 otro valor, y etcétera. Va a salir un pequeño histograma, una pequeña figura, ¿verdad? Eso es una tabla de datos. Y esta información en forma de tabla de datos se puede almacenar en una función de tipo tabla. Finalmente tenemos los conectores. Los conectores nos terminan el modelo, nos permiten terminar el modelo conectando, uniendo las partes. Estos pueden ser un conector de acción o de información. El conector de acción lo que hace es interconectar elementos de manera que transfiere el valor de un elemento a otro. Y los conectores de información lo que hacen es enviar simplemente información sin vincularse de manera numérica con la variable dependiente.